Se encuentra con nosotros el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia aquí en estudio, Harry y Díaz. Buenos días y feliz año. Gracias por estar aquí en Radiografía. Buenos días a todos. Gracias, Félix, por la invitación. Iniciamos el año con una nueva presidenta reelecta. No digo nueva porque ella viene del sistema judicial, pero logra la reelección como presidenta de la máxima corporación de justicia. Ella menciona en su discurso que en efecto se han dado cambios durante su presidencia en esta máxima corporación de justicia. No sé si usted, como ex magistrado, puede notar ese contraste de cambios. Sí, por supuesto, por supuesto. Cuando yo salgo de la Corte en el 2019 siempre mencioné que había un lado oscuro muy grande que era el que controlaba la Corte, Ayú Fábrega y su grupo. Ahora, afortunadamente, hay más cohesión y hay un norte, y el fallo precisamente minero es una joya de la jurisprudencia nacional y te da una esperanza de que hay luz todavía en este país cuando enfrentas a dos órganos del Estado que están comprometidos o amarrados a la corrupción, como es el Ejecutivo y el Legislativo. Entonces la Corte Suprema tuvo que salir a dar la cara por el Estado panameño. Afortunadamente se dio este fallo y la Corte va por buen camino, ¿eh? Va por buen camino. Yo siempre dije que en materia de nombramientos judiciales de la Corte Suprema, me parecía que lo que había hecho, pero hablo solamente del tema judicial de los nombramientos, los 6 nombramientos que hizo Cortizo son buenos nombramientos. Hasta el momento no tienen cola de paja, son gente con mucha experiencia y quiero decir que, bueno, usted lo planteó, reelecta, no sabía que estaba corriendo Olmedo Rocha, pero cualquiera de los dos hubiera sido excelente presidente de la Corte. ¿Por qué usted señala que no visualiza un lado oscuro en la Corte Suprema de Justicia? Y antes que responda, se me viene a la mente la declaración que una vez dio un ex magistrado hace muchos años atrás de la Corte Suprema de Justicia al mencionar que en medio de escándalos por supuestas compras de fallos, la Corte Suprema de Justicia era un potrero lleno de garrapatas. Camilo Pérez. ¿Usted por qué hace énfasis en el lado oscuro? Bueno, porque en el grupo, la gente o muchos magistrados no entienden que si un presidente te designa, y así lo avala el órgano legislativo, tú eres un servidor público, tú trabajas para el Estado, tú no eres un subrogado del presidente que te nombró. Y a mí me pasó que en los 5 que nombró Martinelli, habían 4 que estaban totalmente plegados a él, y fallaban y le ocultaban expedientes, y era un dolor de cabeza. Entonces no se podían hacer reformas al Código Penal, porque cada vez que uno proponía reformas para precisamente combatir la impunidad, ellos sencillamente te bloqueaban por ser mayoría. Entonces, es muy difícil estar o tratar de lograr algo estando en minoría. Ahora la Corte tiene mucho más cohesión y tiene norte. Así que, claro, la preocupación de muchas personas era, hey, si 4 de 5 que nombró Martinelli estaban a favor de él, sea por lo que sea, la preocupación era de que en el caso de Cortizo, que había nombrado 6, ¿cuántos iban a favorecer el contrato minero? Bueno, la Corte se portó como debía portarse. Hay nuevos criterios y yo me alegro que la Corte tenga un norte y nos dé luz al país, nos dé luz. La magistrada presidenta menciona que la mora judicial se ha reducido en 22%. La cifra es buena si la comparamos a años anteriores, pero ¿cómo podemos hacer para mejorarla? Y que los usuarios del sistema no sientan que a la hora de presentar un recurso pasen hasta 7, 5, 10 años para lograr una sentencia. Bueno, sí, hay 2 aspectos en el tema de la mora. Uno es la falta personal, que siempre ha sido así. Con exceso de casos no tienes la misma cantidad de jueces para resolverlo o personal. Ese es un aspecto que yo siempre lo planteé, sobre todo cuando entramos al sistema penal acusatorio en el 2016, que no estábamos preparados, nadie tenía los recursos siquiera. Entonces, ese es un punto. El otro punto es que tienes que simplificar los procedimientos, porque si tú le permites a una persona presentar un mismo recurso, por decirte un amparo de garantías constitucionales, múltiples veces, o presentar cualquier cantidad de recursos, entonces eso ayuda a dilatar. Hay que simplificarlo, sobre todo con el Código Penal. Sí, ya que usted habla de una serie de recursos, se me viene a la mente una figura política que ha presentado un sinnúmero de recursos ante los tribunales de la justicia y es
el expresidente de la República, Ricardo Martinelli, que está en entredicho si aparecerá o no en la papeleta del 5 de mayo, pero es normal que se presente una serie de recursos ante los tribunales. Bueno, es que lo que pasa es que cuando tú tienes la razón, tú quieres que te salga los fallos lo antes posible. Cuando no tienes la razón, entonces tratas de diluir el fallo porque tú sabes que eres culpable. O tú sabes que no tienes la razón si fuera un caso civil. A Martinelli se le rechazó un recurso recientemente y lo primero que mencionó en sus redes sociales que la Corte o que los jueces estaban comprados. Bueno, él lo hice por experiencia, porque yo siempre he manifestado que los jueces que lo procesaron a él en el tema de pinchazos, el caso 138-15, que yo fui fiscal inicial, ese caso los jueces que participaron fallaron unas barbaridades que yo siempre he dicho, sobre todo cuando anularon el primer fallo, los siguientes jueces agarraron todo el sistema probatorio de este país y se concretaron a decir nadie lo vio pinchando a él, entonces por ende él es inocente o no culpable. Entonces, ¿qué pasó con todo el caudal probatorio que había en el expediente? La cantidad de personas que dijo, sí, él me pinchó, él me llamó, él me dijo, como Doens, que le dice, este señor me llama a la cárcel a decirle, bueno, tú sabes que como político yo te tenía que pinchar. Lo dice así públicamente en el juicio y estos jueces sencillamente dijeron, no es culpable porque nadie lo vio. Si es por eso, entonces sencillamente cerremos los juzgados. Es decir, que cuando la justicia me favorece, los jueces no están comprados, pero cuando me rechazan un recurso, los jueces están comprados. Y él tiene, o tenía, porque ya pronto le van a quitar pasar el mecanismo de presión, que para eso fue que lo compró, para repetir una mentira 1000 veces y a darle el carácter como si fuera de verdad, ¿no? Entonces, hacerse la víctima de que es persecución política. No, señor, cometiste delito y tienes que pagar por eso. Hay un tema que genera muchas expectativas en vista de que el señor Ricardo Martinelli, expresidente de la República, candidato presidencial de la Alianza del Partido Realizando Metas, y el partido Alianza, si aparecerá o no en la papeleta, si correrá o no a la presidencia de la República, en vista de que hay un recurso extraordinario de casación que debe admitirse o no admitirse en la Corte Suprema de Justicia. La magistrada presidenta de la Corte envió como un mensaje subliminal en su discurso de reelección al mencionar que solamente hay 5 recursos de casación en la sala penal. ¿Esto tarda o no tarda para ser admitido o no admitido? Depende de los expedientes, pero yo siempre señalé que la casación no era el problema en sí, es la cantidad de recursos como los amparos que te pueden presentar. Y ya han presentado 5 en el caso, después presentaron una advertencia de inconstitucionalidad que aparentemente después la retiraron, pero es lo que volvemos a decirte, la cantidad de recursos repetitivos sin fundamento que se presentan precisamente para obstruir la aplicación o la administración de justicia. ¿Usted lo ve corriendo? No, no debería correr. ¿Por qué no debería correr a la presidencia de la República? Porque es evidente de que ha sido condenado en 2 instancias y yo no le veo cómo la casación pudiera salirle favorable, si ya lo que pudieran invocar en la casación es prácticamente más de lo mismo. Entonces, evidentemente, y todo el mundo sabe que es culpable, pero él insiste en presentar los recursos. Acordemos que la Constitución exige que la sentencia esté ejecutoriada, es decir, que ya no se admita recurso alguno. Y para eso sí hay que esperar que se resuelva el tema de la casación. ¿Usted cree que dan los tiempos para no admitir este recurso o si Martinelli sale ganando, si la Corte Suprema de Justicia, específicamente la Sala Penal, admite el recurso extraordinario de casación? Porque ya estamos a pocos meses para celebrar las elecciones. Bueno, es que aunque lo admitan, puedes hacer la audiencia reglamentaria y fallar en términos. El problema es que digamos que llegar a correr y sale el fallo de casación señalando aquí no se casa nada, se mantiene la condena de segunda instancia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Corrió, pero no podía correr, entonces tenemos que anular la elección. O sea, esto es mucho más complicado. Yo sé que la Corte tiene conciencia de esto porque es evidente un problema, así como la tuvieron con el caso minero, que le tuvieron que dar la prioridad requerida, porque la administración de justicia se trata de dar paz social. Si hay un tema tan impactante como fue el nefasto contrato minero, la Corte le dio la prioridad que tenía que darle.
Aquí tiene que hacer lo mismo porque se trata de que hay un evidente personaje que ha cometido no uno, sino múltiples delitos y que aunque se haya salvado algunos, evidente que va a ser procesado por otros y va a salir culpable como este caso de New Business. La defensa de Martinelli ha alegado siempre que existe un matiz político en este proceso y que hay dos justicias, la justicia del panameño normal y la justicia de Ricardo Martinelli. Usando algunas de las palabras de los abogados, ellos mencionan que hay casos que han llegado hasta casación y han tardado años y por qué ahora puede tramitarse un recurso de manera express para inhabilitarlo. Porque lo acabo de explicar, la Corte tiene que darle prioridad a los expedientes de más alto perfil al país, así como lo hicieron como el contrato minero. Había un desmadre total en las calles y la Corte sabía que tenía que resolver este tema, así lo hizo. El Martinelli es la persona que más ha manipulado la administración de justicia. Entonces, por supuesto, vuelve y los abogados, ¿qué van a hacer? Los abogados van a mentir a favor de su cliente. Es decir, es persecución política. No, papá, esto no es persecución política. Tú pinchaste. Yo le pregunto a la gente, ¿tú tienes duda que Martinelli pinchó? No. Entonces, ¿qué te parece el fallo? Y que es una locura perfecta. Ok. Entonces, ¿tienes duda de que este señor con todas las pruebas compruebe pasa, lo ha usado, es el que lo controla y favoreciendo siempre, ataca a los enemigos de Martinelli y todo lo de Martinelli es bueno? Evidentemente está detrás de Pasa. Entonces la gente lo sabe, pero entonces la Administración de Justicia tiene que cumplir un rol formal, que por eso te digo que hay que modificar, simplificar, como lo dice el artículo 315 de la Constitución, 215, que hay que simplificar los procedimientos. Eso es así. Entonces, si no tienes personal y tienes la posibilidad de ejercer excesivos recursos, vas a tener mora judicial siempre. Los martinelistas y los abogados de Martinelli han celebrado que, por ejemplo, el Tribunal Electoral ya reveló la lista oficial de todos los candidatos a distintos puestos de elección popular, entre ellos los candidatos, obviamente, presidenciales. Aparece el nombre de Ricardo Martinelli Berrocal y su compañero de fórmula. Algunos mencionan, no, lo que sucede es que si ya la papeleta se imprime con el rostro de Ricardo Martinelli y a pocos días sale un fallo, se debe reconocer la elección o no. No. ¿Qué dicta la Constitución? Porque viendo la pirámide de Kelsen... la norma máxima es la Constitución. Un fallo desde el máximo Tribunal de Justicia, que es la Corte, debe estar por encima de una resolución del Tribunal Electoral. Por supuesto que es así. El mismo Tribunal Electoral lo sabe. Lo que pasa es que mientras no haya una condena en firme, el Tribunal Electoral no lo puede sacar de la papeleta. Pero cuando esté el fallo, lo va a tener que hacer. Tú quedas inhabilitado. Por eso es que ellos están viendo poner a otra persona por el partido de Realizando Metas, ¿no? Sí, su compañero de fórmula, el exministro Mulino, quedaría solo sin ningún compañero de fórmula. Bueno, eso ya no sé, eso es un aspecto político de ellos ahí que tendrán que ver cómo hacen esto. Sí, vamos a cambiar de temas, por ejemplo, ya nos acercamos, como hemos dicho, a las elecciones del 5 de mayo y hay temas que son sumamente preocupantes en el país y donde Panamá sigue estancado y en pocas ocasiones mejoramos si vemos los resultados de Transparencia Internacional. La corrupción azota al país. La narcopolítica azota al país. ¿Cómo es posible que en un distrito tan pequeño como San Miguelito en los últimos años los sicarios acribillen a figuras políticas, a presidentes de consejos municipales? ¿Qué debe hacer el próximo mandatario de la República para disminuir estos dos índices o atacarlo? Corrupción y narcopolítica. Tiene que hacer lo mismo que ha hecho Bukele. Y no solamente corrupción y narcopolítica, también tiene que hacer lo que está haciendo Javier Milei en Argentina. Austeridad. Los servidores públicos que llegan al poder creen que esto es una finca. No, señor. Todos los gobiernos tienen que laborar con austeridad. Y precisamente para este tema hay que modificar la Constitución, porque con la Constitución le ponemos límites, más límites. Ya sabemos cuáles son los problemas que tenemos, ya sabemos que la Asamblea es una cueva de ladrones también. Entonces agarrar la Constitución, decir ya no necesitamos 71 diputados, ahora yo quería poner 15 y muchos me reconocieron que 15 era lo mejor. Bueno, vamos a poner 25, bueno, 25, pero no podemos tener 71, porque proporcionalmente hablando son demasiados. Entonces, para un país como el nuestro. Entonces, sencillamente,
vamos a hacer los cambios constitucionales, evitar esto que ya todo el mundo conoce, el interjuzgamiento de la Asamblea con los magistrados. Se archivan los expedientes, señores. Entonces, esto no funciona. Si no funciona, nosotros tenemos que hacer modificaciones en la Constitución, por ejemplo, para tener un fiscal separado anticorrupción, específicamente anticorrupción, y el otro para los delitos comunes. ¿Por qué? Porque los 300 o 400 personas que han ejercido la corrupción le ha hecho más daño al país que los 22.000 delincuentes primarios que tenemos en este país, que están metidos presos. Estas 300, 400 personas se han robado miles de millones de dólares y son los que están muertos de risa. Entonces hay una desproporcionalidad en la administración de justicia que hay que corregir. Entonces tienes las modificaciones a nivel legal que en realidad se pueden hacer, eliminar la prescripción de los delitos en general, pero simplificar algunos trámites, pero en realidad los cambios los tenemos que hacer en la Constitución. Y esto es fundamental. ¿Cuántos candidatos políticos que llegaron a ser presidentes dijeron que iban a hacer la constituyente y no la han cumplido? Porque saben que se tienen que limitar ellos mismos en su poder. Justo iba a eso, ¿bajo qué mecanismo podemos reformar la Constitución si históricamente la Asamblea Nacional, cuando llegan los paquetes de reformas que fracasan, obviamente los diputados no quieren eliminarse sus privilegios? Hemos tenido 15 años de gobiernos que han fracasado en reformas constitucionales. El entonces presidente de la República, Ricardo Martinelli, prometió reformas a la Constitución. Sí, claro. Luego vino el mandatario Juan Carlos Varela, que dijo que en su primer año de mandato iba a reformar la Constitución, presenta su paquete en el último año de gestión y esto fracasó. Por supuesto. En campaña, el entonces candidato presidencial, Laurentino Cortizo, prometió reformas constitucionales. Gana las elecciones con 33%. Gana las elecciones tomando en cuenta que la Asamblea Nacional, a diferencia de Juan Carlos Varela, sí tenía el espaldarazo de un partido revolucionario democrático con mayoría junto con la Alianza del Molirena, pero también fracasan las reformas constitucionales. Entonces, es que no las empujaron. ¿Cómo podemos reformarlas para a través de una asamblea constituyente que trabaje paralelamente a la que tenemos, si se atreva a hacer estos cambios que usted ha mencionado? Porque si le damos el trabajo a Benicio Robinson, a Raúl Pineda, a diputados como Juan Diego Vázquez, voy a mencionar diputados aleatorios de todos los partidos, Luis Ernesto Oscarle, ¿usted cree que estos diputados que acabo de mencionar se atreverían a reformar la Constitución y eliminarse sus privilegios? Juan Diego Vázquez sí, las personas decentes sí, el problema son precisamente los que no se quieren quitar el poder, ¿no? Ahí es donde está el problema. El tema es que el 314 te amarra prácticamente en dos vías. Tiene tres vías, dos de las cuales necesitas a la Asamblea y la otra es por iniciativa privada, que evidentemente es un trabajo enorme. Yo felicito a los que trataron de hacerlo, pero no llegaron a recolectar el 20% de la firma. Es un trabajo muy grande. Entonces el gobierno tiene que aplicar, exigir que haya una constituyente, el Ejecutivo. El problema que tienes ahora, y esto se disparó con Martinelli, que Martinelli hizo que la corrupción hiciera metástasis. No, hombre, no solamente vas a robar el círculo interno, va a hacerlo toda la galurilla mía, mis amigos. ¿Cuántas personas no están procesadas y condenadas ya del grupo de él? Entonces, al hacer metástasis la corrupción, hicieron que la Asamblea se hiciera más poderosa. Le entregaron millones y ahora esas personas son como señores feudales. Yo tengo mi propio poder. Entonces exijo del gobierno. Entonces el gobierno, para poder que les pasen las leyes, le sigue dando lo que es vulgarmente un soborno. Esas partidas discrecionales, eso después estas, ¿cómo se llama? Las ayudas aleatorias de subsidio. Por favor, señor, eso es coima, eso es vulgar coima a la Asamblea. Por eso hay que reducir ese órgano del Estado, quitarle esa complicidad que tiene con el Ejecutivo y hay que limitar el Ejecutivo. La constituyente, ¿qué tiene que hacer? Esto es un gobierno de austeridad, todos los gobiernos tienen eso. Elimínale esos viajes. Tu presidente nada más puedes viajar 2 veces al año por máximo 10 días. Tú, magistrado, también la misma cosa, porque en el tiempo mío había quejas de que, por supuesto, Ayú, Fábrega y toda esta gente se la pasaban viajando. Y se iban a coger cursos en Salamanca. Cogían 5 o 6 cursos en Salamanca que le costaban $25.000 al Estado cada uno, se quedaban 2 o 3 semanas allá
y se iban a pasear. Esa era la realidad. ¿Ok? Eso no era desconocido. Y cuando entonces querían que yo cogiera el curso, y diga, no, yo no voy a participar de ese relajito. ¿Okay? ¿Usted cree que uno de esos 8 candidatos que aspiran a la presidencia de la República se atreva a eliminar esos privilegios que usted acaba de... Porque cuando los medios le preguntan por el tema de los auxilios económicos, la partida discrecional, ellos hablan de que, bueno, algunos de ellos, para no generalizar, de que hay que analizar, de que hay que ver si funcionan o no funcionan, pero es el mismo discurso de los políticos tradicionales que cuando llegan al poder se olvidan de sus promesas. Es que ese es el problema. Eso también hay que incluirlo en la Constitución, como dicen las personas. Cualquier promesa electoral puede ser objeto a que tú seas procesado, pero no por esa asamblea política, por ese procurador de anticorrupción que debe estar separado, debe ser un procurador independiente y ese procurador debería ser escogido en votación. El actual no es independiente, se lo pregunto porque tiene una figura de interino, no es... Es que ese es el problema. ¿Por qué tú no lo has nombrado en debida forma? Porque cuando tienes la interinidad quedas sujeto a lo que dice este señor. ¿Ok? Y conozco casos. Así trataron así se lo hicieron también a Zamorano, que pensaron que porque lo tenían en la interinidad, entonces Zamorano iba a responder a lo que quería el gobierno y se llevaron varios fiascos. Hasta que al final no les quedó más remedio que reconocerle que ya él estaba cubriendo una vacante absoluta de tu amigo Moncada Luna. Pero bueno, el gobierno, ninguno de estos, yo voy a votar por la persona que realmente jure, perjure por su madre, por sus hijos y se comprometa a luchar contra la corrupción. Si tú no combates la corrupción, tú no tienes nada. Porque de nada te sirve decir voy a meter 1.000 millones de más en educación, en salud, no sé qué. Si eso se pierde por precisamente la corrupción, se desvían los fondos. Entonces, si no resuelves la corrupción, ¿qué pasó en Singapur? Singapur era un país pobrísimo, ahora es de primer orden. ¿Por qué? Porque eliminaron la corrupción y no tuvieron miedo de aplicar la pena de muerte a los corruptos. ¿Ah? Y ahí cuando tú llegas a Singapur te tienen un letrero que te dice, ¿traes droga o traficas droga? Pena de muerte, así se lo ponen. Bueno, constitucionalmente la pena de muerte no se puede aplicar en Panamá, pero ¿usted cree que un presidente debe aplicarlo? Yo creo en la pena de muerte, porque como te dice la gente de la Singapur, y pueden que me critiquen, el problema es que cuando le dicen a Lee Kuan Yew, no me acuerdo el nombre de él, señores, pero ¿por qué no le ponen pena perpetua? Entonces decía él, ajá, entonces el Estado tiene que mantener esta escoria que le ha hecho tanto daño al país, encima tenemos que mantenerlo. Entonces dice, no hay mejor disuasivo que decirle, como cometas esto, vas a perder la vida. ¿Pena de muerte para qué delitos usted propone? Delitos de homicidio, la pena de muerte existe para delitos de corrupción. ¿Ah? La aplica China hace un par de años atrás, pena de muerte a un viceministro que se había especulado como de 10 o 20 millones de dólares, para que sepas. Precisamente ahora se conmemoró los 200 años del decreto, el 12 de enero, del decreto de muerte que preparó Simón Bolívar en el 1824. Señores, el que se roba 10 pesos, no sé cuánto eso es ahora, pena de muerte, y el juez que no lo aplique también va a sufrir la misma, porque se dieron cuenta que a pesar de todo el esfuerzo de la lucha independentista, todo se iba a perder por la corrupción. Si no estamos claros que hay que ser firmes con la corrupción, ¿no crees en la pena de muerte? Ay, que este tipo no es cristiano. No, yo sí soy cristiano. Pero yo tengo una realidad, tenemos que resolver precisamente para la sociedad que es decente. Entonces, ¿qué hace Bukele? Bukele dice, los derechos humanos de estos delincuentes se suspenden en la medida que afectan los derechos humanos de la gente decente. Tiene toda la razón. Entonces, tú asesinas a una persona y ahora yo te tengo que aplicar todos los derechos humanos a ti cuando tú violaste todos los derechos humanos de otras personas. No. Entonces, créeme, Félix, aquí hay que ser firmes contra la corrupción, o si no el país no va a avanzar. No va a avanzar. Sí, así de sencillo. Bueno, el tema de la pena de muerte siempre es cuestionado por los organismos de derechos humanos porque viola los derechos humanos. No, pero es que... Pero usted propone que en Panamá los corruptos paguen con muerte si se reforma la Constitución. Ponle cadena perpetua si quieres, pero tienes que ser estricto. Suecia, precisamente, está tomando en estos días mecanismos porque el narcotráfico ha sido tan violento, el crimen organizado ahí en Suecia, país
nórdico que tú ves que es muy con instituciones fuertes, ha tenido que meter al ejército. Lo mismo lo tuvo que hacer Bukele. Entonces nosotros tenemos que combatir crimen organizado por un lado y corrupción por el otro. ¿Ok? Pena de muerte para las personas, yo sí te digo, antes de que pasaran todas estas cosas, penas de muerte para las personas que han cometido múltiples homicidios. Eso para mí no tiene perdón de Dios. Ah, que no te parece por los delitos de corrupción, entonces bueno, pónganle cadena perpetua, pues. Vamos a ponerle cadena perpetua. Pero hay que hacer algo. Usted habló sobre la interinidad del actual procurador de la Nación, Javier Caraballo. Todavía no recibe ese nombramiento oficial, pero hay uno que sí recibió un nombramiento oficial por parte de la Asamblea Nacional. Hablo del Contralor Gerardo Solís, quien viene de las filas del PRD. Y en medio de estos escándalos donde la ciudadanía está pidiendo transparencia, rendición de cuentas, lo que hemos visto en los últimos días es que el portal donde se verifica, donde el ciudadano puede verificar el tema de los auxilios económicos y de todas las dádivas que ha entregado este gobierno, ha caído en la opacidad. Por supuesto, pero si a él, yo ya lo he dicho públicamente, a Gerardo Solís lo pusieron ahí porque sabían que él iba a ser un cómplice más de todo lo que estaba pasando en la Asamblea. Un cómplice más. Mira, en el año 90 yo entré en la zona libre de Colón y reemplacé la posición de Gerardo Solís y me di cuenta que estos tipos cometieron una serie de ilícitos vendiendo propiedad de la zona libre. Y lo denuncié ante la Contraloría. Y el Fernando Guiten, que estaba ahí, me decía, hermano Lobo, esto es un escándalo, tú vas a ver. ¿Qué pasó? Que como era el hijo del socio del presidente Endara, le archivaron el expediente. Pero ese señor es uno de los más corruptos que ha tenido este país y obviamente lo pusieron en la Contraloría para hacer este festín que están haciendo ahora mismo. Lamentablemente lo tengo de vecino ahí en Balmoral, que la gente dice que se llama no Balmoral, sino Malmoral, porque hay varios perseguidos por la Administración de Justicia. Pero por suerte ya me dijeron que se va a mudar a Santa María, ¿no? A un lugar donde varios nuevos ricos de este gobierno se van a ir a mudar. Bien, declaraciones del ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Harry Díaz, seguro va a generar muchas reacciones en redes sociales, porque usted cada vez que da entrevista a los medios de comunicación siempre genera declaraciones. Bueno, ahora se llama la aplicación X, antes era Twitter, es más, en su momento usted fue hasta tendencia en redes sociales, pero gracias por su participación gracias por la invitación. En Radiografía. Y bueno, vamos a ver si un presidente se atreve o no. Yo sí considero que en efecto los organismos internacionales han hecho énfasis que sanciones como esta de pena de muerte no deben considerarse en los países porque el derecho ha cambiado con la entrada del derecho internacional, el derecho humano. Sin embargo, hay otros países que se mantiene este tipo Félix, de es que ese es medidas. precisamente el problema. Cuando había pena de muerte había mayor disuasión de que se cometieran delitos. Entonces tú te vas que por los derechos humanos está bien, pero es que tú no entiendes que esta persona, cuando mata a otro, como dice Bukele, a él se le suspenden sus derechos humanos porque afectaste los de los demás. Cuando un corrupto te roba 100, 200 millones de dólares que iban para hospitales y tal, y eso lo he dicho, tú no sabes si esa persona, por lo que se robó y la falta de insumos, le ha ocasionado la muerte a otras personas. O sea, a los corruptos hay que pararlos. Igual que al narcotráfico, pero son dos situaciones distintas. Hay que pararlo. No te gusta la pena de muerte porque eso no sé, lo que tú quieras, pero entonces tenemos que ponerle penas realmente fuertes y aplicar la Administración de Justicia. Bueno, para finalizar, nada más para agregar rápidamente, el gobierno dijo que va a construir una cárcel que va a ser mejor que la de Bukele, una cárcel millonaria, pero ya los montos bajaron. ¿Usted reactivaría Punta Coco, Coiba, si usted fuera el presidente de la República? Es que Punta Coco no tiene mucho espacio. En Punta Coco hay 6 celdas, al menos que hayan hecho más. La única excusa de Punta Coco es, porque tú sabes que también no puedes tener cárceles en una isla, Sí. ¿ok? Entonces, Punta Coco, porque fui a hacer 2 inspecciones, es de que como no hay señal donde ellos están, entonces para que no puedan comunicarse los jefes de las bandas. ¿Eso qué te quiere decir? Que tu sistema que tienes de bloqueo no te está funcionando o que el trasiego de celulares y todo en las cárceles se da. O sea, una deficiencia del órgano ejecutivo en el sistema penitenciario. Entonces los mandas a Punta Coco, pero hey, si yo te digo, tú vas a mandarlo a Punta Coco y no quieres que los organismos internacionales se estén quejando,
por lo menos, brother, no tenían ducha, o sea, se tenían que bañar y que en una tina afuera, cosas que yo decía, pero no sean tan brutos, por favor. Digo, está bien, son criminales, perfecto, pero tienes que respetar lo mínimo de las celdas y las cuestiones. Yo fui muy crítico de eso, le dije, había uno que tenía pulmonía y el tipo se estaba muriendo ahí, ¿no? Yo dije, señores, aquí tienes un caso de pulmonía. Cuando se dieron cuenta lo mandaron a buscar de una vez, pero se lleva a morir ahí. O sea, hay puntos y hay puntos. Hay que ser firmes, pero si vas a tener preso a una persona, tienes que darle, una persona que no ha tenido un caso de grave o de perfil alto, oye, trátalos como seres humanos. Pero entonces tú quieres tratar al corrupto que se roba millones de dólares como si no pasara nada y te tomas fotos con él, y al que se robó $10 por necesidad, entonces lo quieres tratar como si fuera un asesino en serie. Gracias, ex magistrado Harry Díaz. Bueno.